Bienvenidos de nuevo a su canal. Espero que todos estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y de buenas vibras. Hoy, mis amores, tenemos un tema que, me tiene el corazón latiendo a 1000 por hora, vibrando con una mezcla de emoción y asombro. Vamos a desgranar una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, y honestamente, a muchos de nosotros nos ha dejado con la boca abierta, con los ojos pegados a la pantalla, tratando de procesar cada detalle. Estoy hablando de un encuentro que hasta hace muy poco se antojaba casi imposible, un cruce de caminos que parecía relegado a los guiones de las series que tanto amamos, Demet Özdemir, la deslumbrante protagonista de tantas historias que nos han cautivado, cara a cara con su ex. Y no solo eso, sino una disculpa pública que ha dado muchísimo de qué hablar, generando un auténtico huracán de especulaciones y sentimientos encontrados. Si son pero tan fans de las series turcas, de la magia que irradian sus actores y de las vidas de nuestras estrellas favoritas como yo, prepárense, pónganse cómodos, porque esto se pone bueno, intenso y sobre todo fascinante. Y antes de empezar a meternos de lleno en este torbellino de emociones y análisis, ya saben lo que tienen que hacer, lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes, de su energía y su apoyo. Si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para suscribirse a este canal. Toquen esa campanita que les aparecerá al lado, esa campanita que es como una señal luminosa en la nebulosa de las redes, para no perderse ni un solo vídeo, ni una sola primicia, ni un solo análisis que preparamos con tanto cariño. Con su apoyo, con cada like, cada comentario, cada suscripción, hacemos esto posible, le damos vida y sentido a este espacio que es, ante todo, suyo. Imaginen la escena, mis amores, traten de visualizarla con todos los sentidos. El brillo deslumbrante de los flashes, un cegador y expectante resplandor que ilumina la oscuridad de la noche, el murmullo expectante y nervioso de la prensa, ese coro de cámaras y micrófonos ansiosos por captar el momento cumbre. Y en el centro de todo ese torbellino, dos figuras que alguna vez compartieron un vínculo muy especial, un lazo que parecía inquebrantable y que ahora se encuentran en una situación tan delicada como pública, un escenario que pone a prueba la fortaleza de los sentimientos y la capacidad de perdón. El ex de Demet Özdemir, de quien, seamos sinceros, hemos hablado tanto, analizado cada detalle de su relación, especulado sobre sus idas y venidas, ha decidido dar un paso que ha sorprendido a propios y extraños, un movimiento que ha tomado por asalto el universo del entretenimiento. Durante un evento o quizás en una entrevista muy esperada, ese momento tan buscado por los medios, se ha presentado la oportunidad perfecta, o quizás él mismo la buscó con premeditación y alevosía para abordar las tensiones pasadas, para poner sobre la mesa las diferencias que los separaron, para intentar limar asperezas. Y es ahí, mis amores, en ese preciso instante cargado de tensión y expectativas, donde surge la palabra mágica, la palabra que lo cambia todo, disculpa. Pero ¿qué significa realmente una disculpa pública en el complejo y a menudo implacable mundo de las celebridades? Es un gesto genuino de alguien que realmente desea sanar heridas, de alguien que ha reflexionado profundamente sobre su pasado y busca reparar el daño causado. ¿O es, por el contrario, una astuta estrategia de relaciones públicas, una jugada maestra de marketing personal para limpiar la imagen, para mejorar la percepción pública, para abrir nuevas puertas profesionales? Esa, mis queridos seguidores, es la pregunta del millón, ¿verdad? Una incógnita que nos roba el sueño y nos invita a la reflexión más profunda. Para poder entender mejor todo este entramado, para desentrañar las capas de este acontecimiento, vamos a retroceder un poquito en el tiempo, a hacer un pequeño viaje al pasado que nos permita contextualizar la situación actual. La relación entre Demet Özdemir y su ex, de quien vamos a hablar hoy en detalle, fue una de esas relaciones que, desde el principio, capturaron la atención de todos, que se convirtieron en objeto de deseo y admiración para millones de seguidores. Se les veía felices, radiantes, perdidamente enamorados, y sus admiradores, esos fieles seguidores que los acompañan en cada paso, soñaban con un futuro juntos, con una unión que pareciera sacada de un cuento de hadas. Sin embargo, como a veces ocurre en la vida real, y para qué negarlo, también en las telenovelas turcas que tanto nos encantan, las cosas tomaron un rumbo inesperado, un giro de 180 grados que nadie preveía. Los rumores de separación, esas voces susurradas en los pasillos de la industria, empezaron a circular como un virus y pronto, inevitablemente, se confirmaron, dejando a muchos fans desconsolados con el corazón en un puño y las lágrimas más asomando. Pero lo que más resonó en el colectivo de sus seguidores, lo que más impactó y generó debate, no fue tanto la ruptura en sí,
sino los motivos que se rumoreaban, las razones ocultas que se escondían tras el fin de su amor. Se habló de malentendidos profundos, de esas conversaciones que se tuercen hasta la incomprensión, de diferencias irreconciliables, de esos abismos que a veces separan a las personas, e incluso, y esto es lo que más duele, de algunas declaraciones o acciones que, en su momento parecieron herir sentimientos, que dejaron cicatrices emocionales. Y es justo en este contexto de un pasado agridulce, de un recuerdo que todavía evoca cierta melancolía y preguntas sin respuesta, donde llega la noticia de la disculpa. El ex de Demet Özdemir, en un acto que ha generado un auténtico torbellino de comentarios, de debates apasionados en redes sociales, de especulaciones sin fin, ha roto su silencio, ha decidido hablar, ha dado un paso al frente. Los detalles que han salido a la luz, los fragmentos de información que han llegado hasta nosotros, sugieren que él ha reconocido, de manera explícita o implícita, que sus acciones o palabras en el pasado no fueron las adecuadas, que pudieron haber causado dolor o incomodidad. Es importante destacar, mis amores, y esto añade una capa de relevancia al gesto, que hasta ahora, la comunicación entre ellos había sido mínima, o al menos, no se había hecho pública, había permanecido en la esfera privada. Por eso este gesto de acercamiento, de tender un puente sobre las aguas turbulentas del pasado, de intentar reparar lo que se pudo haber roto, es tan significativo, tan digno de análisis y reflexión. Ahora hablemos de Demet Özdemir. Ella, como profesional consumada y como persona, siempre se ha caracterizado por su elegancia innata, por su gracia natural, por su discreción admirable. Sabemos que ha estado enfocada en su carrera, que ha estado trabajando incansablemente, cosechando éxitos uno tras otro, demostrando su talento y su versatilidad en cada proyecto que emprende, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía y del panorama internacional. Sin embargo, la noticia de la disculpa de su ex y la posibilidad tangible de un encuentro cara a cara, una situación tan cargada de historia personal, inevitablemente genera preguntas. Despierta nuestra curiosidad sobre cómo se siente ella ante esta inesperada novedad. ¿Lo ha recibido con alivio como una liberación de un peso del pasado? ¿Con recelo, con cautela ante las intenciones de su ex? ¿O quizás con una serena indiferencia, porque ya ha cerrado ese capítulo de su vida y sigue adelante? Es difícil saberlo con certeza, ya que ella, fiel a su estilo, a su naturaleza reservada, no ha hecho declaraciones extensas al respecto, ha mantenido un perfil bajo, lo cual es totalmente comprensible. Pero, ¿qué se espera de ella en una situación así? ¿Cómo debería reaccionar una figura pública ante una disculpa de un ex, especialmente cuando la relación terminó bajo un halo de misterio y especulaciones? En el vertiginoso y a menudo caótico mundo de la farándula, las rupturas y reconciliaciones son un pan de cada día, son el motor de muchas noticias y titulares. Pero no siempre, ni mucho menos, vienen acompañadas de disculpas formales, de gestos explícitos de arrepentimiento. Cuando estas ocurren, cuando hay una disculpa pública, el impacto es mucho mayor, las ondas expansivas son mucho más amplias. Piénsenlo bien, mis amores. Un encuentro cara a cara después de un tiempo de distanciamiento, con la prensa presente, con miles de ojos observando, y con toda la carga emocional que eso implica, todo el bagaje de recuerdos, de sentimientos, de expectativas. Es un escenario digno de una película, de un drama que nos atrapa y nos hace reflexionar. ¿Y el ex, al dar este paso, qué busca realmente? ¿Una redención personal, un alivio para su propia conciencia? ¿Una forma de cerrar capítulos del pasado, de dejar atrás lo que le causa malestar? O quizás, y esto es solo una especulación mía, una hipótesis que lanzo al aire para debatir, una manera de evitar futuros malentendidos, de allanar el camino en caso de que sus caminos se crucen profesionalmente en el futuro. ¿Algo muy probable en la industria del entretenimiento? Analicemos detenidamente el tipo de disculpa. Porque no todas las disculpas son iguales, no todas tienen el mismo peso ni la misma intención. Fue una disculpa genérica, una frase vaga como lamento si hice daño a alguien, o pido disculpas por lo que haya podido pasar, una forma de cubrirse las espaldas sin asumir responsabilidades concretas. ¿O fue una disculpa más específica, más profunda, reconociendo errores concretos, señalando acciones o palabras que dañaron a Demet? Las disculpas más efectivas, las que realmente tienen el poder de sanar, son aquellas que demuestran comprensión del daño causado, que muestran empatía por la persona que fue herida, y que revelan un genuino arrepentimiento, una voluntad real de enmendar los errores. Si la disculpa del ex de Demet Özdemir fue de este calibre, si fue sincera y profunda,
este gesto podría ser un paso importante hacia la sanación, no solo para él, sino quizás también para Demet y para todos esos seguidores que se sintieron afectados, que sufrieron de alguna manera por la forma en que terminaron las cosas. Y aquí es donde entra nuestra perspectiva como espectadores, como observadores privilegiados de estas historias. Nos encanta ver a nuestras estrellas felices, deslumbrantes, triunfando en la vida. Y cuando hay conflictos, cuando surgen dramas, nos involucramos emocionalmente, tomamos partido, nos convertimos en parte de la narrativa. Ver a Demet Özdemir enfrentando una situación así, una antigua relación que resurge de las cenizas, y a su ex dando un paso hacia la reconciliación, aunque sea solo a través de palabras, nos hace reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre nuestros propios pasados. Hemos tenido exparejas con las que nos gustaría tener un momento así, un momento de claridad, de perdón, de cierre. Hemos sido nosotros quienes hemos necesitado pedir perdón, quienes hemos cargado con el peso de errores no reconocidos. Estas situaciones nos humanizan, nos recuerdan que detrás de los personajes públicos hay personas con sentimientos, con virtudes y defectos, y nos conectan en un nivel más profundo, en esa experiencia humana universal de amar, perder y con suerte perdonar. El encuentro, se dice, tuvo lugar en un evento público, un escenario elegido, o quizás fortuito, que añade una capa adicional de presión, de expectación, de drama. Imaginen la tensión en el aire, mis amores, palpable, casi eléctrica. Demet seguramente rodeada de su equipo de confianza, de su gente, y él acercándose con la intención clara de hablar, de disculparse. ¿Hubo un intercambio de miradas antes de que las palabras salieran de sus labios? ¿Fue un encuentro improvisado, un impulso del momento, o fue un encuentro preparado, cuidadosamente orquestado? Los detalles, aunque escasos, aunque fragmentados, son suficientes para alimentar nuestra imaginación, para que creemos nuestras propias versiones de lo sucedido, para que revivamos esa escena una y otra vez en nuestras mentes. Y la prensa, por supuesto, ávida de captar cada gesto, cada expresión facial, cada movimiento, esperando el titular que revolucione el mundo del corazón. Lo que es innegable, lo que no podemos obviar, es que este evento ha reavivado conversaciones sobre la relación pasada, sobre los altibajos de su amor, sobre los motivos de su ruptura. En redes sociales, los fans están divididos, como suele suceder en estos casos. Algunos apoyan al ex por su valentía al disculparse, consideran que es un acto de madurez y de honestidad. Otros critican que la disculpa sea pública, que pueda ser interpretada como una búsqueda de atención o como una estrategia de relaciones públicas, y quizás también la critican por ser tardía, porque el tiempo ha pasado y el dolor puede haber menguado o transformado. Y un gran sector de seguidores, al igual que yo, simplemente observa con atención, con curiosidad, esperando ver cómo se desarrollan los acontecimientos, cómo reacciona Demet, qué pasos da a continuación. Ella, con su característica serenidad, con su aplomo, probablemente ha procesado esta disculpa de manera privada, ha reflexionado internamente sobre el significado de este gesto. Pero su reacción pública o la notable falta de ella, también dice mucho, nos da pistas sobre su estado emocional y su perspectiva. Una disculpa pública, como decíamos, puede ser un arma de doble filo. Por un lado, muestra humildad, vulnerabilidad y un deseo genuino de enmendar errores, de reparar el daño. Por otro lado, puede ser interpretada como una búsqueda desesperada de atención, como una forma de manipulación emocional, o como un intento de controlar la narrativa que rodea a su persona. En el caso de Demet Özdemir y su ex, dada la naturaleza de su relación, el interés mediático que genera y la proyección pública que ambos tienen, es probable que haya un poco de ambas cosas, o que la interpretación de la disculpa dependa mucho de la percepción individual de cada espectador, de sus propias experiencias y preconceptos. Lo que sí podemos afirmar con certeza, mis amores, es que este acontecimiento nos da pie a una reflexión profunda sobre la importancia del perdón y la comunicación en las relaciones, incluso después de que hayan terminado, incluso cuando el amor se ha apagado. A veces las palabras no dichas, las acciones incorrectas o los malentendidos acumulados pueden dejar cicatrices que tardan en sanar. Un gesto de disculpa sincero, aunque pueda ser tardío, puede ser un bálsamo para esas heridas, puede facilitar el proceso de curación y permitir que ambas partes sigan adelante con mayor ligereza. Y la forma en que Demet Özdemir, una figura tan querida y admirada, maneja esta situación con la dignidad y la profesionalidad que la caracterizan, nos da lecciones valiosas sobre cómo enfrentar adversidades, cómo mantener la compostura ante la presión y cómo priorizar el bienestar personal. ¿Podría este encuentro, esta disculpa pública, significar una reconciliación en otros términos?
Es muy pronto para decirlo y quizás ni siquiera sea ese el objetivo. A veces una disculpa es simplemente un cierre de capítulo, un acto de paz personal, un deseo de que la otra persona pueda seguir adelante sin el peso del conflicto. Otras veces podría ser el preludio de algo nuevo, una reconexión que, quién sabe, podría derivar en una amistad, o incluso en algo más. En el apasionante y a veces impredecible mundo del espectáculo, nunca se sabe lo que el futuro nos depara. Lo que sí sé, y eso me da una gran satisfacción, es que nosotros, como espectadores atentos y apasionados, estaremos aquí vigilantes para seguir cada movimiento de Demet Özdemir, para analizar estos eventos que tanto nos fascinan y para compartir nuestras reflexiones con todos ustedes. Y ahora, mis queridos seguidores, para ir cerrando este capítulo de hoy, quiero resumir brevemente lo que hemos analizado. Hemos hablado del sorprendente encuentro cara a cara entre Demet Özdemir y su ex, un evento que ha acaparado titulares y conversaciones. Hemos desgranado la significativa disculpa pública que ha generado este encuentro, analizando sus posibles intenciones, su impacto potencial y cómo podría afectar a ambos protagonistas. Y sobre todo hemos reflexionado sobre la importancia universal del perdón, de la comunicación efectiva y de cómo estas situaciones, a pesar de estar rodeadas de fama y glamour, nos conectan como seres humanos en un plano más íntimo. Ha sido un placer absoluto, una experiencia enriquecedora, desgranar esta noticia con todos ustedes. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo, investigando, analizando y compartiendo mis pensamientos con su maravillosa comunidad. Ahora, mis amores, me encantaría saber qué piensan ustedes. Sus opiniones son el alma de este canal. ¿Creen que la disculpa del ex de Demet Özdemir fue sincera, un gesto genuino de arrepentimiento? ¿Cómo creen que Demet se sintió al recibir esta disculpa, al enfrentarse a esta situación tan personal en un ámbito público? ¿Qué consejo le darían a alguien que se encuentre en una situación similar, teniendo que lidiar con un ex y una disculpa pública? Dejen todos sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, me fascina interactuar con ustedes y responderles, porque cada uno de sus aportes enriquece nuestra conversación. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante, informativo y entretenido, y quieren ver más contenido como este, que explore las vidas de nuestros artistas favoritos y los entresijos del mundo del espectáculo, por favor, no olviden darle un enorme asterisco me gusta a este vídeo. Su like es la chispa que enciende nuestra creatividad. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que también sea fan de Demet Özdemir, de las series turcas y del fascinante mundo del espectáculo. Y lo más importante, mis amores, si aún no lo han hecho, si por alguna razón se les ha pasado, suscríbanse a este canal y activen esa campanita para que no se pierdan absolutamente nada de lo que se viene. Su apoyo significa el mundo para mí, es el motor que me impulsa a seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Cuídense mucho, sean felices y mantengan viva esa chispa de curiosidad. ¡Chao!